va a proporcionar el compañero Miguel Ángel Lara, delegado de jubilados y con una gran trayectoria tanto académica como sindical. Sean ustedes bienvenidos y cedo la palabra al compañero Miguel Ángel Lara Sánchez. Gracias, buenos días compañeros. Pues primero quiero agradecerles a todos los asistentes en compartir parte de su tiempo para intercambiar estos puntos de vista tan delicados en el movimiento obrero. Les quería llegar a la cuestión logística, que las participaciones después de la presentación procuremos usar un máximo de 3 minutos. Bien. Pues miren, debido a que en la revisión del contrato colectivo de trabajo se prolonga la indefinición respecto al sistema de pensiones y jubilaciones en el EMEO y en el sindicato, es que es necesario abrir más la información sobre el fondo de fideicomiso que soporta las pensiones de los telefonistas, tanto activos como jubilados. Les he preparado una presentación para que posteriormente la puedan consultar en las redes sociales. Y la titulamos La ofensiva patronal contra la pensión jubilatoria de Telmex. En este sentido quiero comenzar planteando un aspecto fundamental, elemental también, pero es esencial en el tema de los dineros, en el caso de los trabajadores. Me estoy refiriendo a lo que está pactado en la cláusula 110 del contrato colectivo de trabajo. Miren, en este sentido, en el contrato colectivo de trabajo se establece que la forma de pago del salario debe ser en moneda de curso legal. Para empezar, y esto no se restringe solamente al salario nominal, sino que el salario lo integra lo que llamamos clave 03 en Teléfonos de México, el salario tabulado, más las prestaciones que ampara el activo. En consecuencia, el conjunto de las prestaciones plasmadas en el contrato deben ser pagadas en moneda de curso legal también. El gran problema es que con la propuesta de Teléfonos de México de canjear una parte del fondo de pensiones por acciones, esto rompe la obligación de Telmex de pagar esta prestación en moneda de curso legal. En ese sentido, pues las acciones no se pueden intercambiar directamente por los medios de subsistencia del trabajador y de su familia. Esto se los comento porque durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX, también parte del siglo XX, los trabajadores mexicanos, obreros, trabajadores en general, dieron una batalla muy importante, fue una batalla histórica, por hacer que los patrones pagaran en moneda de curso legal, porque si recuerdan, bajo el sistema de peonaje, era usual que se le pagara al trabajador en especie. Esto provocaba una manipulación perversa por parte de los dueños de los medios de producción, porque a través del pago en especie disminuían el pago correspondiente de los ingresos de los trabajadores, sobre todo de aquellos que pagaban en especie con las propias mercancías que producían. Si recuerdan, esto está registrado incluso en los libros de historia que se ven en las escuelas, y es una conquista histórica desde principios del capitalismo en nuestro país. El problema que nosotros tenemos es que cuando Teléfonos de México ofrece canjear parte del fondo de pensiones por una cosa que se llama acciones bursátiles, ni siquiera es un pago en especie, por lo que su intercambiabilidad es mucho más limitada. Este es un fenómeno que no hemos analizado aquí internamente, mucho menos se ha estado discutiendo en el sindicato porque les conviene ocultar esta violación fundamental del contrato colectivo de trabajo. En esa cláusula 110, todo aquel que acepte este canje, lo que está haciendo es regresarnos
a las condiciones que vivíamos los trabajadores por lo menos siglo y medio atrás, ¿sí? Porque una acción bursátil ni siquiera es una forma de pago en especie. Se está pagando un título de propiedad, no moneda, tampoco alguna cosa que está en especie. Voy a salir tantito. Bien. Aquí les muestro cuáles son las condiciones a las que está sujeto el valor de las acciones. Para empezar, quiero subrayar esto. Una acción es un título de propiedad, no dinero. Por lo tanto, lo que se está haciendo es canjear parte de la pensión jubilatoria por un título de propiedad. Ahora, el valor de estos títulos de propiedad, porfa, si nos apoyan con el micrófono, el valor de estos títulos de propiedad depende de varias cosas. Miren, depende de las tasas de interés tanto a nivel nacional como internacional. Depende de la salud financiera de la empresa que las emite, en este caso de Teléfonos de México, que es lo que ofrecen. Depende de las entradas y salidas de capital en la bolsa de valores. Depende también de las variaciones del ciclo económico, tanto mundial como nacional. Depende, y esto es fundamental, de comprarlas baratas y venderlas al mayor precio en la bolsa de valores o en una institución financiera. El gran problema es de que quienes controlan el movimiento de las acciones en la bolsa de valores o en las instituciones financieras no somos los trabajadores mortales, sino son aquellos tenedores de acciones que más las concentran y sobre todo que concentran las acciones de las empresas más importantes que cotizan en la bolsa de valores. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a dos aspectos fundamentales. A que el valor de las acciones está sujeto a la especulación financiera. Porque en este juego de comprar barato y vender caro, se activa este mecanismo de la especulación. Pero también las acciones van a depender del movimiento fraudulento en los dos mercados fundamentales, en el mercado accionario y en los mercados financieros. Especulación y fraude son dos hermanas que se llevan de la mano para lograr el máximo de beneficios con las diferencias de precios en las acciones. Este es el primer gran problema que tenemos. Se rompe el pago, la obligación de pago del patrón de esta prestación en moneda de curso legal y se nos lleva a su canje por un título de propiedad cuyo precio no depende de nosotros, sino depende de los especuladores financieros. Por otra parte, quizás dirán que el dinero también tiene variaciones de valor, y sí es cierto, pero las monedas o los tipos de cambio en cada país son mucho más estables, mucho más estables que las acciones, porque los gobiernos cuidan que no haya oscilaciones grandes de precios en el dinero para que no desestabilicen el conjunto del sistema económico y monetario, para que no se disloque incluso la forma de obtención de la ganancia de todo el capital monopólico. Entonces, la estabilidad es mucho mayor en la moneda de curso legal que en un título de propiedad. Bien, vamos a otro aspecto. Dejo esta consideración del contrato colectivo, pero sí les pido que pudieran reflexionarla más adelante porque es un hecho que no se ha discutido, vuelvo a insistir, en la vida sindical, tanto de los empleados sindicalizados como de los no sindicalizados. Voy a pasar ahora a lo que es el fondo de fideicomiso. Voy a hacer uso de varias gráficas y todas ellas están respaldadas con la información de los informes financieros de Teléfonos de México y de América Móvil a la Bolsa de Valores. Bien, lo primero es que quisiera compartirles es lo siguiente. Alguna de esta información ya la presenté hace 2 años. Estuve actualizándola a los precios, digamos, a los datos de 2019.
como pueden ver en las gráficas. Primero, quisiera comentarles lo que hay en el fondo de fideicomiso, que es el esquema de pensiones jubilatorias en teléfonos de México, y lo que debería haber en dicho fondo. Aquí ustedes pueden observar que hay dos barras. La barra azul representa lo que hay el dinero en el fondo de pensiones o en el fondo de fideicomiso. Y la barra roja nos está indicando lo que en términos contables se llama la obligación por beneficios definidos, que traducido al cristiano significa la cantidad de dinero que debería tener este fondo para cubrir las pensiones de los jubilados actuales, más la cantidad de dinero que debe cubrir para soportar las pensiones futuras de los compañeros que hoy son telefonistas activos. Ustedes pueden notar que para 2019 esta cantidad es cercana, lo que debería haber en el fondo es cercano a los 250,000 millones de pesos. Pero en realidad lo que se tiene son 161,000, poco más de 161,000 millones de pesos. Bueno, la diferencia entre estas dos barras, la presento aquí en esta otra gráfica. Si ustedes se dan cuenta por la información que aparece en los informes anuales, hay un faltante de casi 85,000 millones de pesos, que es una cantidad que difiere de la que en el sindicato se nos informa, porque ahí se ha planteado que aproximadamente la empresa debería reponer un faltante de 165,000 millones de pesos. Entonces, esto es una diferencia importante y que nos haría a considerar que si faltan 165,000 millones de pesos, lo que debería tener este fondo sería poco más de 300,000 millones de pesos para hacer cuadrar las cantidades que comentan. Sin embargo, bueno, pues ustedes pueden observar esto. Esta grafiquita en el año 2008 planteaba un faltante de poco más de 30,000 millones de pesos. Les hago esta referencia porque coinciden, digamos, las barras en crecimiento del faltante coinciden con el momento en que Teléfonos de México dejó de aportar dinero para capitalizar este fondo. Recordemos que la última ocasión que Teléfonos le inyectó dinero al fondo fue en el año 2010, pero fueron solamente en 2010 289,000 pesos. O sea, fue una burla. De 2011 en adelante ya no hay ninguna aportación por parte de Teléfonos de México a este fondo. Ahora, quisiera también platicarles, esto no lo hemos discutido, esta información tampoco se ha puesto a debate en la vida interna del sindicato, y consiste en lo siguiente. Del fondo que se tiene, de estos 161,000 millones de pesos que hay, ¿cómo están invertidos? Esta información también la dan los informes anuales y fíjense, cuando se empezó a usar el dinero del fondo para invertirlo en algunos otros instrumentos financieros fue desde el año 1996, o sea, 6 años después de que se constituyó el fondo de fideicomiso. En 1996 se ha invertido desde ese año hasta la fecha en dos tipos de inversiones. En inversiones que dan un rendimiento fijo, que llaman ellos de deuda, por ejemplo, CETES, CETES del gobierno y todos los instrumentos de deuda o los bonos gubernamentales son inversiones de rendimiento fijo o de renta fija. Y la otra parte es que las invierten en títulos de rendimiento, o sea, en acciones, en títulos de propiedad, que nosotros comúnmente llamamos acciones, las acciones que se mueven en la bolsa de valores. La diferencia es de que esta inversión en las bolsas de valores es mucho más volátil y riesgosa que una inversión, por ejemplo, en bonos de gobierno. Si se dan cuenta, para el año 1996 casi estaban al parejo.
las inversiones, rendimiento fijo representaban el 50% total del dinero que hay en el fondo, y 51, 52% aproximadamente en este sentido. Si ustedes observan, de 1998 hasta el año 2005, la mayor parte del fondo estaba invertido en bonos de gobierno, en instrumentos de renta fija que tienen como característica principal es que estas inversiones son seguras. En estas inversiones se garantiza el rendimiento independientemente de los movimientos que haya en el sistema financiero. Sin embargo, después del año 2006 y hasta la fecha, la situación se invierte. Hoy, los que mueven, en este caso, Inbursa modificó la relación de los porcentajes de inversión, y de 2017 hasta, de 2007 hasta la fecha, la inversión de la mayor parte del fondo está en la bolsa de valores. Esto es en instrumentos de renta variable, los más volátiles que hay en el mercado. Estos son volátiles y se utilizan porque dejan un rendimiento mucho mayor que si lo hiciéramos en bono. Pero son riesgo inmobiliarios de bolsas de valores. Esto nos han dejado en el año 2002, hago la gráfica, estos resultados. Miren, en el año en que hubo mayor rendimiento del fondo fue en el año 2012. En este sentido, para el año 2018, no tenemos el dato 2019, los rendimientos alcanzaron poco más de 17,000 millones de pesos durante 2018. O sea, 179,000 millones de pesos dejaban poco más de 17,000 millones de pesos de rendimiento. Esto es muy importante también comentárselos porque se dice por parte de los funcionarios de Teléfonos de México y lamentablemente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato que este fondo o que esto es un pasivo laboral, pero es una de las mayores mentiras que nos quiere hacer que nos creamos Teléfonos de México, porque el fondo de fideicomiso es un fondo que deja altos rendimientos financieros. Entonces no puede ser considerado un pasivo laboral porque está generando ganancias en forma de logros de tasas de interés. Bueno, veamos ahora la situación financiera de América Móvil y de Teléfonos de México. La barra gris oscuro representa los ingresos de Telmex y la barra gris claro representa los ingresos de América Móvil. Ustedes pueden observar cómo desde el año 2001 se fue diferenciando América Móvil en una captación mucho mayor de ingresos que con relación a Teléfonos de México. A grado tal de que hoy, para el año 2019, nosotros podemos ver que Teléfonos de México alcanzó un ingreso total de 93,236 millones de pesos, frente a ingresos de América Móvil casi 10 veces más de lo que obtuvo Teléfonos de México, es decir, 914,112 millones de pesos tan solo para el año 2019. Si sumamos los ingresos de Telmex a los ingresos de América Móvil, ya desde 2017, América Móvil tiene ingresos de más de 1 millón de millones de pesos al año. Teléfonos de México se ha ido rezagando hasta representar 1/10 parte de los ingresos totales de Telmex. Aquí les grafico de esos ingresos, descontando sus costos y gastos,
le queda un remanente bruto, o le llaman ellos utilidad de operación, que como pueden observar tuvo una caída en el año 2017 y en el año 2019 la utilidad de operación de América Móvil rebasó los 150,000 millones de pesos frente a una utilidad de operación de Teléfonos de México, que es la barrita azul, en el año 2019 de poco más de 1,000 millones de pesos. Entonces, es una concentración muy escandalosa de la ganancia del negocio del patrón en manos de América Móvil. Bueno, sin embargo, miren, esta utilidad famosa de operación es un término que se aplica por las reglas de contabilidad. Les quiero comentar que una cosa es la manera como la contabilidad trata los registros económicos de una empresa, y es distinta a la manera como en realidad está operando. Por lo regular, miren, una de las cosas que aprenden los estudiantes en las escuelas de contabilidad es que deben ser diestros en hacer que la empresa pague el menor, monto de impuestos, escondiendo la mayor parte de la ganancia en términos contables. Esto nos lleva a una práctica incorrecta en la contabilidad, porque está diseñada para el servicio de las grandes corporaciones. Si nosotros aplicáramos un criterio diferente a la contabilidad y sumáramos una a una las rebanadas del pastel del que conforman la ganancia de las empresas, veríamos, por ejemplo, que para el caso de Telmex, que aparentemente trabaja en números rojos, sin embargo, si nosotros desglosamos y juntamos las rebanaditas de la ganancia que se reparte entre el gobierno, entre la gente que le hace préstamos a Teléfonos de México, entre los accionistas y los dueños de Teléfonos de México, veremos que la situación es diferente. Esto ya se los había comentado en una exposición anterior y quiero reiterarlo porque es un aspecto fundamental que rompe la falacia de que Teléfonos de México anda en condiciones muy, muy precarias. Miren, desde mi punto de vista, algunos de los elementos que conforman la ganancia de Teléfonos de México, y considerándolo para el año 2019, son los siguientes. Lo que se llama el costo del financiamiento, es decir, lo que tiene que pagar o lo que gana por los préstamos que hace y lo que tiene que pagar por los préstamos que recibe. Cuando hay variaciones favorables en el tipo de cambio al peso mexicano, Teléfonos de México gana porque disminuye su deuda. Entonces, esos movimientos, se los doy esto como ejemplo, esos movimientos generan ganancias. Incluso si Teléfonos de México tiene que pagar parte de sus deudas, esos pagos no los hace con maquinaria y equipo, sino los hace con dinero contante y sonante. ¿De dónde los saca? No los saca, digamos, de los ingresos de los trabajadores, sino los saca de las ganancias obtenidas en ese año. Por eso considero que el costo de financiamiento es parte de la ganancia. También habrá que agregar la utilidad neta de compañías asociadas, y todo lo que es pago de impuestos es una forma disfrazada de la ganancia que se obtiene. Con estos 4 elementos, faltan algunos, falta uno muy importante que les voy a platicar enseguida. Fíjense, para el año 2019, en vez de tener una pérdida de más de 8,000 millones de pesos que registra en términos contables Teléfonos de México, tendría una ganancia de 12,366 millones 915 pesos. Ahora, si nosotros también aplicamos este mismo criterio a la ganancia de América Móvil, tendríamos que sumar para su ganancia global el costo de financiamiento, la utilidad neta de las compañías asociadas, el impuesto sobre la renta, una cosa que le llama interés minoritario y la utilidad neta que fue de... En total, fíjense, en una visión, en un cálculo conservador, términos reales, la ganancia de América Móvil tendría que ser de más de 150,000 millones de pesos y no de los 70,713 que declara en términos contables en los informes anuales. Bueno, ¿por qué les comentaba que debemos aprender los trabajadores a diferenciar entre los números reales y los dados por la contabilidad? La razón es Miguel,
Sí, Es sí, que tienen micrófonos abiertos. Compañeros, por favor. ya hasta te quitaron el micrófono a ti. Bien, le sigo. Miren, cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, que tenemos un mal llamado pasivo laboral muy grande, o nos dicen que teléfonos que nosotros somos una carga financiera muy grande para los dueños de la empresa, en realidad, miren, analizando muy a detalle la manera como se hace la contabilidad en los corporativos monopólicos, aquí, en el caso de Teléfonos de México y en el caso de México como país, tenemos dos problemas. Que hay o bien una duplicación de costos en los informes financieros porque cargan a los costos el pago de las pensiones jubilatorias de los trabajadores. Esto es indebido porque nosotros ya no somos un costo de operación para Teléfonos de México, porque ya estamos jubilados. La pensión jubilatoria se financia con parte de la riqueza generada cuando los trabajadores jubilados son activos, porque es parte de las prestaciones contractuales. No es un regalo, no sale de las ganancias de la empresa, sino que es una parte del salario que asume la forma de un guardadito para cuando nos jubilemos, pues ya tengamos la pensión. Bueno, esto ya no forma parte de los costos reales de producción año con año de las empresas. Ahora, el gran problema es que si esto fuera legal, si esto fuera una disposición de la ley del ISR, entonces lo que tendríamos es que legalmente hay una duplicación avalada por el SAT, en la cual los sindicatos y particularmente el sindicato de telefonistas desde hace muchos años debió haber cuestionado a través de una demanda o un amparo porque se estaban duplicando en términos legales los costos de operación de Teléfonos de México. Estas son también dos de las razones por las cuales los telefonistas activos no reciben utilidades, por esta doble contabilidad de los costos y por esta doble contabilidad incorrecta e injusta y además mañosa por parte de los dueños de Teléfonos de México. El canje voluntario, fíjense, es otro aspecto. El canje voluntario de una parte de la pensión por acciones va contra el carácter colectivo de la contratación. Esto tampoco se dice en la vida sindical y en la vida laboral. Nosotros, al momento de que entramos a través de un sindicato de industria y que nos contratamos a Teléfonos de México bajo un contrato colectivo, nosotros lo que tenemos que hacer es de que la relación laboral tiene que ir en este sentido, tiene que ser de carácter colectivo. Y si la propuesta que hace tanto Teléfonos de México como el secretario general del Sindicato de Telefonistas de canjear de manera voluntaria una parte del fondo de pensiones por acciones, esto atenta con el carácter contra la contratación. Y es una de las violaciones también más importantes y lesivas que habría. Por cierto, la segunda, porque la primera fue la aprobación del PPB en términos voluntarios, entre comillas, al principio, pero ya hoy se maneja como prácticamente como una obligación. Entonces, esto rompe, insisto, el carácter colectivo de la contratación y sienta un precedente funesto al movimiento obrero en su conjunto. Por el contrario, los dueños deberían reponer el faltante que hay en el fondo de fideicomiso. Deben regresar la materia de trabajo y los bienes sustraídos a Teléfonos de México por parte de los dueños. Y finalmente, deberíamos exigir un nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones que no castigue financiera y operativamente a Telmex, que le permita crecer en términos normales, de acuerdo al desarrollo económico del país y de acuerdo obviamente a la capacidad productiva de los trabajadores telefonistas. Con esto termino y les agradezco el tiempo. Entonces le dejaría el uso de la voz a los compañeros moderadores para que pudiéramos hacer un intercambio de opiniones.
Gracias, Miguel, muy amable. Si gustan, entraríamos en una primera ronda, ya lo aclaraba Miguel hace rato, de intervenciones de máximo de 3 minutos. ¿Quién más? Adelante, Benito. Buenos días, compañeros. Una disculpa por el retraso de 15 minutos, pero voy a tratar de ser puntual. Primero, en alguna exposición que hizo Miguel previo a esta situación, parece ser que en la ley del impuesto sobre la renta, Telmex se quiere deshacer de no aportar al fondo de fideicomiso. ¿Esto hasta qué punto es tan real, compañero Miguel? Y la otra cuestión, me voy a referir al qué hacer ante la posible imposición voluntaria de aceptar acciones por las condiciones como está la mini convención virtual y que realmente no hay una discusión. Se perfila una imposición. Entonces me parece que ante esto debemos tomar acciones y una primera acción, porque la exposición de Miguel en la parte económica tiene muchas aristas y en una primera exposición es difícil captar todo. Yo aquí hago una propuesta muy concreta, que se prepare un folleto o un libro, quizá primero un folleto con toda la explicación de Miguel y que sea nuestro material de clarificación a los compañeros activos y a los jubilados, porque con lo que nos dice Miguel se plantea una lucha muy importante y este folleto, esta información, yo creo que en un momento adecuado debe ser conocido por las altas autoridades, inclusive por la presidencia de la República, para que meta las manos en la forma dolosa de rapiña que está haciendo Slim, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé cuánto me queda de tiempo. 1 minuto. Bueno. Un minuto. Y hago dos propuestas también muy concretas. Empezar a consensar la posibilidad de ante la imposición, entre comillas, meeting frente a Parque Villa, donde planteamos nuestra información, una mañanera ante la presidencia para que se entere de esta cuestión, ¿no? A consideración, a reflexión, las propuestas. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Benito. Montenegro. Sí, gracias. Buenos días, compañeros. En términos de los rendimientos, si tenemos los datos, porque yo vi los rendimientos sumados de los diferentes instrumentos de inversión y lo que quisiera saber es si tenemos la posibilidad de verlos por separado, es decir, los rendimientos de los instrumentos de renta fija y los rendimientos comparado contra los rendimientos de los instrumentos de renta variable del fondo. Luego, existe una, debido a lo que notaba Miguel, con respecto a que en realidad el fondo debe cubrirse con una parte del salario. Tenemos esa relación, es decir, qué tanto por ciento o cuál es la tasa o el margen referente que debe tenerse para que se haga esa aportación con respecto al salario. Y si, desde luego, yo lo entendía mal, porque yo pensaba que tenía que ver con el margen de ganancia de la empresa en una parte y en otra parte con respecto a porque es lo que ha venido argumentando, ¿no? Con respecto a esta relación que acabo de poner como duda, ¿no? Lo otro es que tendríamos que hacer un análisis más profundo
sobre los riesgos de aceptar individualmente, porque es uno de los argumentos que está haciendo mucho eco con los compañeros, ¿no? Los compañeros dicen, bueno, pues es que si es una opción individual, no veo por qué tú tengas que oponerte a algo que se puede definir en esos términos o decidir en esos términos. Entonces, ahí habría que hacer un análisis un poco más profundo. Claro, ya se puso como ejemplo el tema de la permanencia voluntaria. No obstante, hay una gran diferencia con esto y hay documentos, incluso normas oficiales mexicanas, que marcan la trayectoria que pudiera seguir una vez que se acepte, o bueno, una vez que esta negociación se oficialice, por cuál de las dos normas estaría imponiéndose esta medida. Alejandro Almaraz, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Alex. Efectivamente, Miguel aquí nos muestra una gráfica donde está lo que es el fondo, la obligación y en qué está invertido y cómo difiere en números. Pero hay que recordar cuándo nace la obligación de la empresa y desde qué momento el trabajador tiene derecho a esta cuestión de la jubilación. Nace desde el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, donde habla de la relación laboral, desde que empieza su primer día laboral hasta donde culmina sus 31 años, del contrato colectivo. Desde ahí se le debe de ir aportando día a día y anualmente se debe hacer una hipótesis actuarial para el pasivo laboral. Ese pasivo laboral, en estricto sentido, es un término que se utiliza contable y jurídicamente es un pasivo laboral. Garantizar. Ese pasivo laboral constituye un fideicomiso que está soportado con un activo del plan que se le llama, de acuerdo a la NIP D3, en donde va a garantizar el pago de esa obligación que tiene la empresa. De acuerdo a la gráfica que nos muestra Miguel, la empresa no ha cumplido en tiempo y en forma. Sube a la Bolsa Mexicana de Valores, el sindicato o quienes nos representan y que tienen esa representación no ha exigido en tiempo y en forma a la empresa que cumpla con esa obligación. Esa es la obligación. No hay ninguna obligación más que la que nosotros como trabajadores debemos de exigir porque ya está plasmada en un contrato colectivo. Eso es por un lado. La NIC D3 o las normas de información financiera, en estricto sentido, son normas que se aplican a aquellas empresas que emiten estados financieros. No es una norma que a nosotros nos obligue a comprar obligaciones. La NIC D8, que es la de que habla pago por acciones y obligaciones que tiene una empresa, pero para nosotros no es aplicable. Eso es por un lado. Y esas normas no son obligatorias para nosotros como trabajadores. Son obligatorias para una empresa. Por eso es que presentar y revelar la obligación actualizada, situación que la empresa no lo ha hecho y no ha cumplido. Eso es por el término contable, ¿sí? Pero no es una obligación que a nosotros como trabajadores nos obligue a eso, sino es la que a nosotros como usuarios de la información nos va a permitir que la empresa está revelando y presentando información financiera real en términos contables y financieros. En términos fiscales, el artículo 29 señala estrictamente que la empresa también debe revelar y presentar y actualizadamente los datos de la obligación del pasivo laboral. Por lo tanto, la empresa no ha permitido nada más. Un minuto nada más. Entonces, en 2014 hay una reforma a la ley del impuesto sobre la renta donde hay una deducción 4753 y por eso que la empresa ya no quiere meterle porque no es deducible esa cantidad. Entonces, por eso es la situación que le estamos presentando. Pero en estricto sentido, quien tiene que pedirle que actualice y denunciar ante las autoridades es el líder sindical ante la Secretaría de Trabajo y ante las autoridades hacendarias, porque la información no es veraz, no es oportuna y no es confiable. Con eso me quedo. Es un tema muy complicado, muy largo, muy extenso. Adelante, compañero Miguel. Gracias, Ángel. Así como fueron planteándose. Miren, la ley del ISR contempla que cuando
ya lo que haya en el fondo de fideicomiso cubra el monto total de la obligación por el pago de pensiones actuales y futuras, faculta a los dueños a seguir aportando capital al fondo, pero ya no serían deducibles de impuestos. Entonces, esto nos lleva al siguiente caso. El fondo, como existe actualmente, cubre el pago de todos los finiquitos por jubilación y las pensiones jubilatorias. La respuesta es no. Todavía, por ejemplo, el año 2018, Teléfonos pagó pensiones y finiquitos por poco más de 15,000 millones de pesos, pero de los ingresos ordinarios tuvo que sacar más de 8,000 millones para completar el pago. Esto quiere decir que hay insuficiencia de dinero en el fondo para cubrir todo lo que se requiere de esta prestación. Por lo tanto, no hay justificación ni siquiera legal ni impositiva que justifique el no cubrimiento de capital por parte de los dueños al fondo. Ahora, también les comento que este fondo está diseñado para cubrir el esquema de jubilaciones y pensiones tanto de trabajadores sindicalizados como de confianza. O sea, no es exclusivo de los sindicalizados. Este fondo tiene que alcanzar para cubrir los dos grandes agrupamientos de trabajadores activos y jubilados de confianza y sindicalizados, amparados en el contrato de Teléfonos de México. Ahora, de lo que comentaba Montenegro, de que si podemos tener los rendimientos que generan los depósitos en renta fija y los de renta variable por separado, miren, lamentablemente no se puede, porque en los informes anuales Teléfonos de México no hace este desglose, solamente pone el monto total de los rendimientos. Aquí, bueno, les platicaré, está conectado con otra pregunta. Ahora, el hecho de que Teléfonos de México no cubra el dinero suficiente en el fondo para costear todo el régimen de pensiones y jubilaciones, fíjense, este no es un problema de faltante en el fondo, sino en realidad es un incumplimiento del contrato colectivo de trabajo en esta prestación fundamental que es el régimen de pensiones y jubilaciones. Si hay un faltante por parte de los dueños en la capitalización de este fondo, esa es una violación flagrante al contrato colectivo de trabajo. Ahora, el otro aspecto es que me preguntaban, el margen de la aportación con respecto al salario. Miren, esta prestación, fíjense, tiene una peculiaridad que no tienen otras prestaciones contractuales. La peculiaridad es de que no se explicita en cada revisión de contrato colectivo ni en cada revisión salarial. Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de hechos en la relación laboral, a nosotros sí se nos dice, bueno, pues la bolsa de productividad vale tantas décimas de la nómina nacional, ¿no? Que el aumento de salario vale 3.5% de la nómina. Pero las aportaciones que se tienen que hacer por parte de los dueños al fondo de fideicomiso nunca se han costeado, por lo menos en las negociaciones de las comisiones revisoras, ¿sí? Y mucho menos se da a conocer cuál es el importe total en relación a la nómina nacional y anual de esta prestación. Tendríamos que exigir también que en adelante se transparente el costo en la nómina de las aportaciones que debe hacer Teléfonos al fondo de fideicomiso. Ahora, como bien decía el compañero Alejandro, ya pasaría, pues también creo que es una pregunta de Montenegro o de Benito. Miren, las NIF efectivamente no regulan la relación laboral entre Telmex y sus trabajadores de confianza y sindicalizados. No, es como el famoso código de ética. El código de ética Telmex lo hace pasar como una cosa muy bonita y muy respetable, pero lamentablemente para ella no es un documento que regule la relación laboral. Lo que regula la relación obrero-patronal
en Teléfonos de México, así como en muchos otros sindicatos, son los contratos colectivos de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es la norma, ¿sí?, que mantiene la regulación de todos los aspectos laborales y económicos y sociales relativos al trabajo de los telefonistas. Entonces, aunque la ANIF diga una cosa, sin embargo, no estamos obligados a acatarla porque no nos regimos bajo la ANIF, como atinadamente dice Alejandro. Ahora, otra pregunta que me hacían es que si la aportación se grava por el impuesto sobre la renta. Bueno, ya les comentaba, mientras no cubra el total de la obligación por el régimen de pensiones y jubilaciones, sí es deducible de impuestos. Por ejemplo, si aquí lo que se necesita son más de 300,000 millones de pesos para cubrir íntegramente esta obligación, bueno, en el supuesto de que yo hubiera esa cantidad en el fondo de fideicomiso, las aportaciones sucesivas adicionales que hiciera el patrón, esas ya no son deducibles de impuesto, que no es el caso. Obviamente aquí siempre hay un déficit y por lo tanto todo lo que aporte Teléfonos de México al fondo de fideicomiso es deducible de impuesto. Ahora, aquí también ya le respondí lo que preguntaba David en relación al personal de confianza. Del personal de confianza, reitero, sí está amparado en este fondo de fideicomiso. Ahora, ¿quién lo decide? Cuando se constituye el fondo de fideicomiso, para empezar, fue un secreto para los trabajadores sindicalizados y de confianza. ¿Cómo lo integraron? ¿Quién lo administra? ¿Bajo qué condiciones? Todo esto es una oscuridad completa en la relación laboral. Y les comento, miren, de una vez quisiera abrir este aspecto. Aquí el fondo de fideicomiso tiene una peculiaridad entre los telefonistas, que los trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, no están representados en este fondo de fideicomiso, no participan en la administración del fondo. Y pareciera ser que esto de manera natural es así, pero no es cierto. El mismo Grupo Carso tiene un fondo de fideicomiso para una o algunas de sus empresas, en donde en la administración del fondo sí participan los trabajadores. Aquí, siendo el sindicato, se supone que de vanguardia en el país y de vanguardia internacional y casi planetario o espacial, lamentablemente, pues a pesar del discurso triunfalista que nos dicen los funcionarios sindicales, sin embargo tenemos este pequeño gran atraso, que no hay representación de los trabajadores que esté participando en la administración del fondo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Existe? Existe. Y nuestro patrón a través del Grupo Carso ya tiene este precedente favorable a los trabajadores sindicalizados y de confianza. Bueno, nosotros sabemos, no de una fuente oficial, sino por el conocimiento que se ha dado, que quien administra es el Grupo Inbursa, ¿sí? Pero miren, esto es uno de los asuntos más oscuros que tenemos en la vida laboral con Teléfonos de México. No hay nada bueno, hay muy poca información que se ventila a través de los informes anuales. Solamente a través de estos informes es que nos podemos dar cuenta de los movimientos más importantes del fondo. Pero en realidad, al no haber una representación de los trabajadores, lo administra discrecionalmente el brazo financiero de Carlos Slim. Entonces, una de las cosas que tenemos que empujar todos es que se transparente el funcionamiento y el destino, la inversión, etcétera, de los dineros que ampara este fondo. Tenemos que eliminar el oscurantismo en este aspecto. Pedro, adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Una primera pregunta es, ante la situación que nos presenta Teléfonos de México en sus informes financieros y que el Comité Ejecutivo Nacional hace ellos de los números rojos,
¿está en riesgo el fondo de pensiones? Esa sería una pregunta. Otro punto que me gustaría comentar es que la propuesta que hacen de la compra de acciones con parte de nuestra acción, que más o menos dicen que será del 40%. Bueno, nosotros como administrativos, en los volantes que entregábamos a los compañeros en los centros de trabajo, ahí nos dábamos cuenta en nuestro propio volante que nadie recibe el 100% del salario. Pedro, checa tu micrófono porque te perdemos. Tenemos una cantidad gigantesca de compañeros que reciben el 20%. Perdón, ¿ya me escuchan ahí? Sí. Bueno. Ahí. Sí, ahí está mejor. Sí, entonces comentaba que en nuestro volante tenemos bastantes deducciones. Sumado al 40% o más, prácticamente quedarían ceros quien optara por esta opción de la compra de acciones con parte de nuestra jubilación. Ese es un aspecto que debemos entender, además de que es ilegal porque es un contrato colectivo, no son decisiones individuales. El otro punto que me gustaría comentar es el qué hacer. Miguel menciona ahí varios puntos. Creo que sería muy importante, antes de los 45 días, tratar de frenar lo que están acordando ya empresa y sindicato, ya se reunieron, ya está la comisión negociadora de lo que se pactó en el contrato colectivo para darle forma y finiquitar lo que no quisieron meter en el contrato colectivo para la votación. Esto es muy importante y es lo que van a querer definir con los trabajadores movilizándonos. No hay otra forma hasta ahorita, pero debemos de combinarlo con el aspecto legal y político. Alejandro Pérez Almaraz nos da un elemento muy importante, acaba de remarcar. Quien tiene la obligación del reclamo del fondo de pensiones es el Comité Ejecutivo Nacional, es Francisco Hernández Juárez, pero él decía que para ya darle un seguimiento legal se tiene que meter un escrito al comité para darle seguimiento legal. Creo que ese sería otro de los aspectos. Perdón, y una última propuesta es que se haga una nueva conferencia entre Miguel Ángel Lara y Alejandro Pérez Almaraz, porque se conjunta y se complementa lo que ellos nos dirían. Adelante, Mireya, por favor. Gracias, muy buenos días. Gracias, Miguel Ángel, me parece muy interesante tu plática. Aquí se confirma de nuevo lo que hace muchos años hemos comentado sobre, bueno, quién administra este fondo de pensiones. Nunca hemos podido llegar, digamos, a tener así como claridad de cómo se está moviendo ese dinero. Sin embargo, bueno, a mí me parece, hay dos aspectos sobre los que a mí me interesa hablar. Es sobre el asunto de las acciones, que creo que a eso se le tendría que dar más difusión, y la postura de nosotros como, digamos, como parte de una contratación colectiva, como trabajadores, en términos, digamos, legales. Si a nosotros se nos da una pensión es porque tenemos un contrato colectivo y a partir de allí tenemos, digamos, ese tipo de derechos en términos legales. Pero si yo recibo acciones, pues es así como si fuera jefe o si fuera socio y a la vez sindicalizado, lo cual está muy, muy extraño, pues es extraña esa relación que evidentemente debilita esa contratación que se hace, digamos, como normalmente la tenemos nosotros establecida, ¿no? Creo que esa parte sí es importante que pudiéramos difundirla más entre compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta de que, como también se está ofreciendo a la parte activa, los jóvenes pues dicen, no, pues no hay ningún problema, yo podría recibir estas acciones y pues ya me queda mucho por delante, ¿no? Pero yo creo que la parte esta de las implicaciones como trabajadores y el derecho a una pensión
pues yo creo que sí hay que difundirlo más porque se conoce muy poco por la base telefonista, lo que implica pues recibir las acciones. Ahora, yo me voy hacia la otra parte, es sobre el asunto de cómo difundir todo esto. Es decir, aquí acabas de dar unos datos muy importantes. Sin embargo, yo siento así como que estamos muy aislados. Estamos aislados y como que se necesita así como acuerpar más a los telefonistas. Quizá porque sabemos perfectamente que existe una figura del sindicato, pero quizá habría que hacer un instrumento así como paralelo, como tipo con los que estamos, pero ampliándolo, como si fuera un observatorio de ciudadanos hacia Teléfonos de México, por ejemplo. Esa sería la propuesta y después la termino. Arturo, tienes la palabra, camarada. Miren, ya se planteó lo de las cuestiones contractuales, de la Ley Federal del Trabajo. Buenos días primero, disculpen. Hay tres aspectos que quiero tocar en la cuestión ideológica, que a mí me parece la exposición de Miguel Ángel bastante bien. Da para más tema, pero hay un asunto ideológico. Cuando le llamamos prestaciones, pues si están prestadas, pues nos las quitan cuando ellos quieran. Y después plantea correctamente Miguel que habla de conquistas históricas. Creo yo que son conquistas. Entonces, en todo caso, el pago de esta conquista con acciones bursátiles hay que rechazarla, no de esta prestación. No es a veces la forma es fondo. Ahora, creo yo, bueno, a reserva de aclarar que no lo escuché, pero no solo es la empresa, sino que hay injerencia y muy fuerte y muy protagónica de parte de la Dirección Nacional para afectar esta conquista. Y lo otro, que Miguel y otros compañeros que tienen mucho conocimiento sobre el tema, de investigar las experiencias internacionales sobre el tema. Ayer Miguel Rosas planteaba de que en Grecia y en otros países hay una lucha porque están haciendo exactamente lo mismo, un simulacro de cooperativa en donde precisamente están planteando una derrota ideológica de la clase trabajadora al manipular como si con unas pequeñas acciones ya somos accionistas y vamos a hacer el látigo del compañero. Y también el delegado de jubilados Hermosillo lo ha planteado muy correctamente, de que estamos ante una lucha ideológica y hay un mareo total de parte de muchos compañeros, especialmente activos. Y gracias, Miguel, por tu exposición. Adelante, Alejandro. Miguel tocaba un punto que en la comisión revisora nunca se pronuncia por saber cuál es el costo o cuál es la actualización o el costo que tiene el fideicomiso. Yo le quiero hacer una propuesta ahorita que está la convención, que dentro de las comisiones revisoras, tanto de salario como contractuales, entre una comisión paralela, que sea una comisión de revisión de actualización del fideicomiso y que esté integrada por 8 compañeros que tengan conocimiento en la materia económica, financiera, contable y fiscal y laboral. Dentro del gremio existen compañeros bastante preparados que permiten nutrir y enriquecer y fortalecer esta lucha. Esa sería por un lado. La otra cuestión que tocaban acerca de cuál sería el costo de los activos, que es algo que es muy importante y que tenemos que hacerlo llegar, es que efectivamente el salario base de cotización se va a ver debilitado porque la empresa ya no va a pagar y también ya no va a haber una aportación sobre ese salario base de cotización al Infonavit. Los compañeros ya no van a tener una capacidad de crédito como la que tienen ahorita. Ese sería el efecto para ellos, porque ellos van a tener en la vida real un efecto muy fuerte, pero nosotros, si se llegase a dar un caso de estos, nosotros tendríamos una cuestión muy fuerte. Aquí va por bloques. Hay compañeros que tienen 27 años que tienen pensiones de 5,000, 6,000 pesos. Imagínense cuánto van a cobrar.
lo que dice el compañero Pedro es muy cierto. Esta es una realidad. Entre mayor ingreso tenemos, mayor capacidad de endeudamiento tenemos, y eso es lo que vivimos los telefonistas, ¿sí? Todos vivimos de manera adelantada con préstamos, y esa es una realidad que tenemos por 4 o 5 años, principalmente en la caja de ahorro, en el propio fideicomiso que tenemos. Entonces es muy importante difundir cuáles son los efectos financieros y la capacidad económica que vamos a tener. Pero yo digo, eso sería vislumbrar un escenario, pero la realidad es que tenemos que luchar, que no debe de salir adelante esta propuesta. En el artículo 378 de la Ley Federal del Trabajo, señala que queda prohibido a los sindicatos en su fracción tercera participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores, que esto es lo que está haciendo ahorita en este momento la empresa, coludida con el representante sindical. Están cayendo en esta cuestión de violando lo que no debe de hacer un sindicato. Es muy importante ver y observar este artículo, compañeros, y hacérselo llegar al compañero que él está atentando contra el sindicato. Él está atentando contra la estabilidad del sindicato porque está prohibido que un sindicato se preste para este tipo de prácticas, compañero. Y yo sí le pido a Miguel que como convencionista lo externe estrictamente en la convención. Gracias, compañero. Adelante, Cano. Sí, miren, yo me conecté tarde, pido disculpas. Tengo descargado un poco mi teléfono, pero ya ahorita los tengo conectado. Por lo mismo no voy a usar imagen, pero les agradezco mucho pues las aportaciones que se han hecho, pero sí tengo dos inquietudes muy concretas. Por un lado, cuando mencionamos la cuestión de la capitalización que menciona el compañero Miguel Ángel, se menciona de pasadita, pero creo que es muy importante tenerlo claro. Cuando se le dio la concesión a Carlos Slim, en el título de concesión quedó claramente establecido que era la concesión para operar Telmex y todas sus filiales. Si lo buscamos en el título de concesión, vamos a encontrar este detalle. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente cuando se da la reforma de telecomunicaciones y se define al conglomerado de Carlos Slim como agente económico preponderante, esa parte ha generado una confusión, el que no se tenga claro que no se está hablando de Telmex, se está hablando de todo el conglomerado de Carlos Slim que tiene relación con lo que se determinó como agente económico preponderante. Entonces, cuando decimos que lo que solucionaría el pasivo laboral de Telmex es capitalizarlo, creo que es una confusión, un error de apreciación, porque lo que tenemos que buscar es que se cumpla el título de concesión y que se cumpla el contrato colectivo. Y en este sentido vuelve a entrar la necesidad de ver como un instrumento principal la vía legal. Cuando nosotros queramos recuperar la materia de trabajo, es necesario que solamente tomemos el contrato colectivo y que hagamos valer la titularidad de la materia de trabajo acordada desde hace muchos años en nuestro contrato colectivo. Y cuando sabemos que Carlos Slim hace unas operaciones contables para separar la materia de trabajo, sabemos que es de manera intencional y que ha venido colaborando Hernández Juárez desde hace muchos años, precisamente para despojarnos a nosotros de las utilidades y los beneficios, pero por ejemplo, como en el caso de Infinitum. Tiempo, Cano. Sí. Ok, disculpen, no estaba yo enterado del tiempo. Pero son tres okay. minutos. Tienes un minuto más como último ya, okay. Porque hoy es el último. Sale, adelante. Bueno, entonces, lo que quiero dejar claro es que es urgente que entre los compañeros telefonistas dejemos claro que la aparente discapacidad económica de Telmex es artificial y que es necesario que se asuma por parte de Carlos Slim que él fue el que lo originó y tenemos derecho precisamente por la titularidad de la materia de trabajo recuperar todo eso que se nos ha despojado y que se ha llevado a otras empresas.
Sí, gracias Ángel. Pues me parece muy buena propuesta la que hace el compañero Alejandro, de proponer una comisión con compañeros especializados en estos temas para la insistencia en el respeto de este núcleo del contrato colectivo de trabajo. También estoy de acuerdo en que tenemos que hacer una difusión mucho más amplia del impacto financiero de esta afectación. Y de los comentarios que hace el compañero Gazali, yo quiero insistir en algunas cosas. Como Teléfonos de México no ha dado por escrito su propuesta, sino lo hizo a través de una presentación en una asamblea de delegados, hay muchos vacíos todavía por definir por parte de Teléfonos de México esta propuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de vida que conceda Teléfonos de México como parte de esta propuesta? Porque de eso depende tanto el costo como la suerte futura de los compañeros que están más allá de esa expectativa de vida. Teléfonos de México tampoco detalla la aplicación específica para los 4 grupos de telefonistas, tanto de confianza como sindicalizados, que habemos y que tendrían que estar diferenciados. Les digo, los activos. Los activos tienen una lógica laboral diferente a aquel compañero que se acaba de jubilar con 31 años de servicio. El segundo grupo es justamente de aquellos compañeros que están entre los, por ejemplo, pensando en alguien que entró a trabajar antes de 2009, entre los 53 años de edad y los 60. Ese es un segundo grupo. El tercer grupo es de aquellos compañeros que rebasan los 60 años, pero que llegan hasta poco antes de la expectativa de vida calculada. Y el cuarto grupo son aquellos compañeros ya jubilados que rebasan la expectativa de vida. Entonces, para estos 4 tipos de sectores de trabajadores, Teléfonos de México no ha hecho la propuesta específica porque tiene matices en su aplicación. Quien esté aprobando el canje de una parte de la pensión por acciones, ya sea delegado, compañero activo, compañero jubilado, está dándole un cheque en blanco a Teléfonos de México porque desconocemos en términos estrictos las especificidades de esta propuesta. Y justamente en estas especificidades es donde se esconde la afectación, por ejemplo, de la obligación patronal a las cuotas al Seguro Social y al Infonavit, como hemos comentado antes. Por otra parte, miren, el problema legal, a mí me parece que empezaría desde cuestionar el incumplimiento del título del convenio de concertación firmado en 1990, porque ahí los dueños se comprometieron a respetar los derechos laborales amparados en el contrato colectivo y en las leyes o en la normatividad laboral existente hasta ese entonces. Desde esos momentos, ahí hay una serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo, al reglamento interior de trabajo, por citar algunos aspectos, ¿no? Sí me parece necesario que vayamos buscando algunos especialistas en varios temas, porque tienen que ser fiscalistas, tienen que ser abogados especializados en manejo de fondos de fideicomiso, etcétera. Pero bueno, pues esa es una tarea cada vez más urgente y pues, tenemos que atenderla, ¿no? Lo más pronto posible. Quisiera también comentar al amparo de la pregunta que hace el compañero Gazali, que miren, hasta el momento a los compañeros activos no se les ha detallado cuál va a ser el sentido de la propuesta y mucho menos las afectaciones que van a tener. Simplemente se ha dicho por el secretario general que esa parte de dinero que se tiene que ir guardando para costear las jubilaciones futuras de los activos, dice, esa parte en vez de irla guardando en el fondo de fideicomiso de manera progresiva
a medida que van cumpliendo los años hasta llegar a los 31, en vez de que se capitalice como dinero, o sea, como moneda de curso legal, ya fíjense, desde el primer año de labores de un trabajador activo, estaría siendo afectado porque se rompe la cláusula 110 del contrato de pagar en moneda de curso legal lo que ampara el salario, ¿sí? Pero también se va rompiendo desde el primer día de la relación laboral con Teléfonos de México el carácter colectivo de la contratación y se va rompiendo esta obligación de entregar en dinero, ¿sí?, el conjunto de las prestaciones. Y si el manejo del fondo de fideicomiso es discrecional por parte de los operadores financieros, de los dueños de Teléfonos de México y de América Móvil, el trabajador activo durante sus 31 años, si es que esto sigue así, jamás va a conocer cuánto le están, cuánto de su salario integrado se está yendo al costeo de esas famosas acciones, no solamente durante el primer año, sino durante toda su vida laboral, no va a saber dónde quedó la bolita. Esa es una afectación muy grande, ¿sí?, porque es la expectativa futura de una prestación que va a disfrutar tras 31 años de trabajo, ¿sí? No es algo que le esté pegando directamente. Y como no tiene afectación directa, hay más proclividad de los compañeros a que le den el sí a Hernández Juárez con tal de asegurar el puesto, con tal de asegurar el empleo, ¿sí?, sabiendo que van a perder una parte importante de esta prestación en el momento que lleguen a ser pensionados. Bueno, y finalmente lo que plantea el compañero Cano, sí, efectivamente, nosotros tenemos que presionar para que los dueños de Teléfonos de México y de América Móvil asuman el compromiso del respeto a todas las conquistas laborales amparadas en el contrato colectivo. Miren, como esta nunca se ha costeado, como nosotros fuimos telefonistas activos y hoy jubilados, la mayoría de los que estamos aquí, como nunca nos informaron al detalle de este aspecto, como nunca nos dijeron qué porcentaje de la nómina representa lo que se tiene que destinar al fondo de fideicomiso, bueno, es algo que no se pelea en la vida laboral cotidiana, porque siempre ha estado oculto. Se ocultó cuando todos nosotros éramos activos y se sigue ocultando hasta la fecha. Por eso es urgente, ¿sí?, que se demande la transparencia en el manejo y la administración de este fondo y además que existan representantes de los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados, en la administración misma de este fondo de fideicomiso. Porque miren, una de las preguntas que preguntaba uno de ustedes, ¿se puede saber, Montenegro, ya me acordé, cuánto deja de dividendos lo que se tiene en instrumentos de renta fija y cuánto deja en instrumentos de renta variable? No sabemos. Y este desconocimiento casi nos puede llevar a la conclusión de que por ahí hay un manejo oscuro de los dividendos que salen de las inversiones en renta variable, porque es muy raro que el monto global del rendimiento esté entre el 8 y el 9% anual, cuando las ganancias que se obtienen en la bolsa de valores, ¿sí?, son mucho más allá de ese 9 o 10%, llegan a ser estratosféricas en los momentos más álgidos del ciclo económico, y de eso no sabemos nada porque está oculto a los ojos del trabajador. Cabe la sospecha fundada de que hay un mal manejo y una desviación de recursos de los rendimientos de este fondo por parte de quien los administra. Tu micrófono, Miguel, te perdiste. Tu micrófono. Que con esto cerraría la participación y le dejaría el uso de la voz al compañero Ángel. Bien, gracias. No sé si ya por la hora, Miguel, en este caso yo te lo pregunto a ti, habíamos determinado que esto durara 2 horas aproximadamente, empezamos un poco después. Yo creo que quedan muchas cuestiones aquí planteadas, hay bastantes propuestas que hay que sistematizar. Quizás también intervenciones todavía pendientes que quisieran hacer varios compañeros,
pero en consideración al tiempo que nos dimos y a la invitación que extendimos, yo creo que para hacer una primera conferencia de este tipo y que es tan vital, bueno, lo vamos a tener que retomar y sobre todo pues las propuestas varias que aquí se han hecho por parte de los compañeros, ¿no? Yo creo que nada más restaría, salvo la opinión de los demás, que aquí concluyamos la conferencia y pues, estaríamos listos pues para la siguiente. Hay una propuesta muy concreta y particular en el sentido de que se arme un trabajo conjunto entre tú y Alejandro Pérez Almaraz por el manejo. Tienes que llevar la propuesta que hace el propio Alejandro en el sentido de ir transparentando el funcionamiento de ese fondo del fideicomiso, que yo creo que en los momentos actuales es uno de las cuestiones que debemos de poner más énfasis, ¿no? No sé si aquí creo que ya cerraríamos la conferencia. Les agradecemos a todos los compañeros que se... Una moción, Ángel. Sí, dime, Benito. Antes de cerrarla, yo tomé nota, hay 9 grandes y lectura, o luego se las enviamos. Si le puedes dar rápido a la lectura, adelante. Y las envías también. Sí. Y las envías luego. Ok, y las envío. Miren, uno, que se elabore un folleto sobre la exposición. 2, próxima conferencia con el compañero Miguel Ángel y el compañero Alejandro Pérez Almaraz. 3, que se explore la posibilidad de un observatorio ciudadano ante la empresa Teléfonos de México, lo que propuso la compañera Mireya. 4, que se dé respuesta a los comentarios del chat. 5, estudiar las experiencias internacionales. El compañero Figueroa menciona el caso de Grecia. 6, que se impulse en la convención una comisión que revise el funcionamiento del fideicomiso integrada por compañeros especialistas. 7, consultar con un bufete jurídico y de especialistas el tema para seguir profundizando el análisis. 8, que consideres una propuesta que hay que evaluar más, establecer una demanda jurídica. 9, utilizar la plataforma de Telmex para la lucha por la materia de trabajo. Esta última yo la tomé del chat. Son las grandes propuestas. Habrá que revisar las notas de la reunión. Yo preparo la relatoría y se las hago llegar para darle continuidad a esta conferencia. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Benito. Muy bien. Con esto cerraríamos, con este último, y el compromiso de hacer llegar esta relatoría. Y nuevamente, agradecerles a todos los compañeros que se ingresaron a la conferencia, el haber estado aquí. Esperemos que pronto estén de esas propuestas ese folleto. Es necesario llevarlo a cabo y tener sobre todo claridad de lo que aquí se plantea, ¿no? Hay muchas aristas y muchas situaciones que debemos de concretar y, como bien lo señala el compañero Benito, incluso aterrizar, ¿no? Porque hay también propuestas de movilizaciones en concreto, ya sea en la mañanera o en Parque Vía, haciendo una serie de propuestas. Sí, Miguel, adelante. Pues miren, quisiera ofrecer el compromiso a todos ustedes de las plataformas públicas digitales, el contenido completo de la videoconferencia y también la presentación. Nada más denos un poquito de tiempo para prepararlo, pero hay ese compromiso de difusión de lo que aquí dimos a conocer. Y pues finalmente agradecerles a todos ustedes su tiempo para intercambiar estos puntos de vista y pues para tratar de revertir esta ofensiva por parte de los dueños de Telmex. Gracias. Muy bien, pues con esto cerramos, compañeros. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y estamos al pendiente de lo que de la relatoría. Seguimos en lucha.